Hola nuevamente mis queridos gamers, como leyeron en el título, esta vez les vengo a traer otro grandioso y fantástico emulador para nuestras computadoras, y este es el turno de Cemu. ¡Qué bendición! Uno de los mejores emuladores de la maravillosa consola de Wii U, así que presten mucha atención a cada paso que les mostraré en el video para que puedan disfrutar de muchos títulos. Pero antes de seguir con el video, no olviden de apoyar al canal suscribiéndose y dejando su poderoso me gusta al video, chicos, para poder traerle más emuladores al canal y sentir que tengo el apoyo de todos ustedes. Ahora, en cuanto a cualquier ayuda que necesiten con el emulador, no duden en comentar o entrar al Discord para poder ayudarlos a solucionar esos errores que se les pueda presentar. Lo primero que vamos a ver son los requisitos mínimos que necesita nuestra computadora para poder emular nuestro juego sin errores gráficos, glitch y demás. Para eso necesitamos un procesador Core i3 de octava generación o similar en cuanto a las AMD. En sí se necesita procesadores que tengan como mínimo 4 núcleos para poder jugar la mayoría de los juegos. También requiere 4 GB de RAM como mínimo, ya si tienen 6 o más sería mucho mejor. En cuanto a la gráfica, se requiere una GTX 650 Ti o superior en el caso de Intel, y en AMD una RX 550. Ahora, si tienen gráficos integrados, puede ser la UHD o Vega de Intel y AMD respectivamente. Puede usarse en Windows 7 hasta el Windows 11, así que no tendrán problema de compatibilidad. Ahora sí, empecemos con la descarga e instalación del emulador. Para eso iremos hacia la página donde bajaremos el emulador, la cual sería esta de aquí, página oficial de Cemu por si acaso, chicos. Así que deslicemos un poco hacia abajo y vamos a descargar la primera opción, la que vendría a ser la recomendada. También hay una experimental, pero eso puede que tenga todavía errores, así que vamos a pasar a descargar, le damos en guardar y listo, chicos, esto va a pasar a descargarse automáticamente, la verdad no pesa nada. Ahora, para eso también van a necesitar un archivo HUD, y no vayan a olvidar que el enlace se lo voy a dejar en el Discord y en los comentarios. Ahora vamos a ir donde dice download y vamos a descargar la primera opción, que vendría a ser esta de aquí. Le damos en guardar. Y ahora sí vamos a minimizar estos dos y listo, chicos, ya tenemos los dos archivos que necesitamos sí o sí. Ahora vamos a abrir la carpeta, yo ya lo tengo aquí en el escritorio. Vamos a extraer primero lo que vendría a ser el emulador. Le damos en extraer aquí y listo. Ahora vamos a pasar a la carpeta los complementos que necesita el emulador. En este caso solo vamos a jalar el archivo hacia la carpeta del Cemu. Vamos a darle clic derecho, extraer aquí, y nos va a dar este par de archivos que está acá. Esto de acá lo vamos a eliminar, no nos va a servir y listo. Ahora vamos al ejecutable del Cemu, le damos doble clic, esto lo voy a minimizar y nos va a salir este cuadro aquí. Lo único que vamos a hacer es darle donde dice Download Graphics. Esperamos un momento. Lo que vendría a ser más que todo esto es para las resoluciones de varios juegos de este emulador. Le damos en sí y listo. Ahora esto lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así tal cual. Le damos donde dice Next y le damos donde dice Close. Y ahora sí les abre automáticamente lo que viene a ser la ventana del Cemu. Ahora vamos a instalar los complementos que vendrían a ser los archivos que pasamos a la carpeta del Cemu. Le damos donde dice Download y acá se va a pasar a descargar automáticamente. También no pesa nada, así que ya depende también del internet de ustedes, chicos. Como pueden apreciar, ya cargó toda la barra verde y está finalizada la descarga. Ahora vamos a configurar lo que viene a ser el idioma para que se pueda entender sobre todo. Vamos a darle donde dice opción, general setting, y donde dice el lenguaje vamos a seleccionar la que viene a ser Spanish. Esto lo cerramos. Acá nos pide reiniciar el emulador para que se pueda traducir todo, ya. Lo cerramos nuevamente y lo volvemos a abrir. Y como pueden apreciar, ya está completamente en español. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la configuración de los mandos, chicos. Vamos a ir donde dice opciones, configuración de entrada. Ahora en este caso donde dice perfil vamos a añadir un nombre. En este caso lo voy a poner PC4 porque tengo un mando de PC4. Ahora acá en esta opción de deshabilitado vamos a habilitar la que dice la opción de Gamepad por si acaso. Le damos en más. Y donde dice API vamos a seleccionar la que viene a ser X Input. Donde dice mando vamos a seleccionar controller 1 y agregar. Y acá, como pueden apreciar, ya viene mapeado automáticamente todo lo que viene a ser los botones del mando. Ahora, para los chicos que solamente tienen un teclado, le damos en menos, esto lo vamos a borrar, le damos nuevamente en más, y en API vamos a seleccionar la opción de keyboard, obviamente para teclado, le damos en agregar, y aquí si no viene mapeado, a ustedes ya la tendrían que ser a gusto de cada uno, como pueden apreciar en el video, ahí yo le estoy poniendo cualquier tecla, la verdad, pero esto ya es a gusto de cada uno, como dije. Ahora, para las personas que tengan mando con sensor de movimiento, vamos a darle donde dice menos, le damos nuevamente en más, y donde dice API vamos a seleccionar SDL Controller. Y ojo, esto solamente es para mandos que tengan sensor de movimiento, nada más, chicos. Acá en mando le damos Xbox Controller y le damos en agregar. Y aquí, al igual que la primera opción, ya viene mapeado automáticamente también, así que no van a tener que tocar nada. Ahora, para los que tengan problemas al momento de conectar sus mandos a la computadora, arriba les dejaré una etiqueta y al final del video de cómo conectar cualquier mando a nuestra computadora, sea mando original o genérico, con cable USB o Bluetooth, así que denle un vistazo si necesitan ayuda con sus mandos. Ahora, como yo tengo un mando de PlayStation 4, voy a seleccionar esa opción. Vuelvo a darle donde dice más, en API,
X input, mando, le selecciono controller 1, agregar, y como pueden apreciar el joystick izquierdo se está moviendo, así que está correctamente todo bien. Ahora esto le damos aquí en guardar y ya se nos va a crear un perfil con nuestro mando. Ahora esto solamente lo cerramos, y por si acaso, si a ustedes no le llega a detectar el mando a pesar de que ya crearon su perfil, solamente vamos a cerrar esto, vamos a darle clic derecho en el juego, editar perfil del juego, y donde dice mando vamos a seleccionar el perfil creado. Y ya con esto ya se tendría que solucionar si es que no le llegara a funcionar el primer método, así que no se vayan a olvidar, pero sí o sí tienen que tener un perfil creado. Le damos en X y ahí ya se guarda automáticamente. Ahora en cuanto a los juegos, lo ideal sería tener la consola y comprar los juegos, obviamente para tener una mejor experiencia al momento de jugar. De paso así no caemos en lo que sería la piratería, ya que no aportan en nada a los creadores de estos títulos, pero como muchos tenemos que recurrir a descargar los juegos, DLC y demás actualizaciones en el internet, les recomiendo entrar al Discord, donde estaré dejando los enlaces a disposición de todos ustedes. Ahora, en cuanto a los juegos, tenemos dos pasos, lo que vendría a ser añadir los juegos o instalar los juegos, y también añadir lo que viene a ser las DLCs. Así que vamos a ir con lo primero, que vendría a ser los juegos. Vamos a ir donde dice opciones, configuración general. Luego vamos a ir donde dice rutas de juego y vamos a ir donde dice agregar. Vamos a buscar la carpeta donde tenemos nuestros juegos. En este caso solamente yo tengo uno descargado, está en juegos EMU y está en esta carpeta. Solamente selecciono la carpeta donde están todos los juegos y selecciono la carpeta, y como pueden apreciar ya se añadió el juego correctamente. Ahora vamos a ir a añadir lo que viene a ser las DLC, por si acaso, chicos. Como pueden apreciar acá no muestra nada, solamente vamos a ir donde dice archivo, instalar título, actualización o DLC. Y vamos a buscar la carpeta del DLC o update. En este caso lo tengo aquí, lo selecciono, le doy en abrir, le doy donde dice meta y seleccionamos este archivo. Ahora se va a pasar a instalar lo que viene a ser la actualización del juego. Esperamos unos segundos y listo, éxito, título instalado dice. Y eso sería todo en cuanto a los juegos, sería para cualquier tipo de juego, así que no se vayan a preocupar. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la configuración gráfica del emulador. En este caso vamos a ir donde dice opciones, configuración general. Y donde dice gráficos tienen que estar muy atentos, por favor. Acá donde dice general, API de gráficos, van a darle a ustedes dos opciones. Para las personas que no tienen una tarjeta gráfica o tienen una computadora de gama baja, solamente le va a salir el Open. Y como pueden apreciar donde dice dispositivo gráfico, esto se le deshabilita. Pero para los chicos que si tienen una tarjeta gráfica como yo por ejemplo, acá le va a salir su tarjeta gráfica ya seleccionada. También se le va a habilitar esta opción que viene a ser la de sincronización vertical. Y para la persona que si tiene tarjeta gráfica, van a seleccionar donde dice Match Emulated Display Experimental. Por si acaso, ojo chicos, solo para los que tengan tarjeta gráfica. Pero para los que no, solamente lo dejan en OpenGL y esto lo dejan así tal cual en activado. En mi caso lo voy a seleccionar donde dice Vulkan. Y como yo tengo una tarjeta gráfica, lo voy a seleccionar esta opción que viene a ser esta de aquí. Lo demás lo dejamos así tal cual. Y en audio, en API vamos a seleccionar lo que viene a ser X Audio 2. Luego de eso vamos a seleccionar el dispositivo de salida donde queremos que salga nuestro audio. En mi caso yo estoy usando un televisor, así que voy a seleccionar lo que viene a ser mi televisor. Y en canales lo selecciono donde dice estéreo. Esto vendría a ser el volumen, esto lo voy a dejar así tal cual, no lo voy a tocar, la verdad no sirve de mucho. Y ahora donde dice superposición, esto sí van a tener que activarlo sí o sí lo que viene a ser los FPS, obviamente para que sepan más o menos cómo les está yendo el juego. También tienen uso de memoria, uso de VRAM, depuración, uso de CPU, pero eso lo dejamos así tal cual chicos, solamente seleccionamos FPS, que es lo más importante. Luego en cuenta y depuración así lo dejamos tal cual, no vamos a tocar nada. Ahora supongamos tengan varios juegos y quieren una configuración personalizada en cuanto a los gráficos solo para ese juego, solamente le dan clic derecho en el juego, le dan donde dice editar paquetes gráficos. Y en este cuadro aquí vamos a seleccionar la parte de graphics. Y como pueden apreciar chicos, a ustedes le va a salir la resolución que ustedes deseen. En este caso, bueno, tendría que ser por default 16:9, que quiere decir para que aproveche todo el ancho de la pantalla y no tenga bordes negros. En resolución le va a salir a ustedes en HD, pero si tienen una buena tarjeta de video, le pueden dar hasta Full HD, como en mi caso, que puede aguantarlo tranquilamente. Pero si tienen una computadora de gama baja, sí le pueden dar un poco menos. Ya dependiendo de ustedes chicos, van a tener que testearlo esto aquí. Ahora en cuanto a gamepad, esto lo vamos a dejar así también tal cual. Aunque si tienen una tarjeta gráfica como dije, le pueden aumentar. Y si les va mal, lo pueden reducir. Así que no se van a hacer muchos problemas. Acá también donde dice sombras, está en medium. Yo le puedo dar en alto tranquilamente, también me va a ir normal. Si a ustedes tienen computadora baja, le dan en low en 50% y listo. Estas opciones de aquí, lo que viene a ser anisotropic, también lo pueden seleccionar en por 2 en el caso de computadora de gama alta. Y lo demás lo dejamos tal cual chicos. Ahora solamente para jugar le dan doble clic en el mismo juego y este ya pasaría a ejecutarse. Como dato adicional, si les da tildones o bajones de FPS, esto es algo normal al inicio o en sus primeras partidas, ya que el emulador necesita cargar lo que vendría a ser los shaders, pero luego de su primera partida o ronda esto les irá fluido sin problema alguno. Ahora sí, espero les haya servido este video, que la verdad pensé sería algo corto, pero lo que importa al final es que ustedes puedan disfrutar de los juegos de esta consola.
No olviden de irse sin apoyar al canal y conmigo será hasta un próximo video.